se lidian o se hacen en iglesia. Y en la casa hablamos con otro tipo de cosas, disciplinas, crianza, responsabilidades. La realidad es que la Biblia presenta esto en una totalidad, está integrado. En la Biblia no hay vida privada, no hay vida pública, no hay vida de que esta es mi familia, este es mi negocio. En la Biblia todo le pertenece al Señor. ¿Cómo lo sé esto? Esa es la razón por qué lo creo, por qué lo creo y por qué lo vivo y por qué literalmente existe. La razón es porque lo que estamos por hablar, empezando la próxima semana, aunque lo vamos a cubrir hoy, es la cuestión de los problemas o de los retos. Y no quiero que esto se vea como algo negativo, pero es la palabra reto, problema en cuestiones de autoridad. Por los próximos domingos nos vamos a encontrar con esta realidad donde la iglesia hace 2000 años, las familias, el hogar, esperamos que sea en el lugar donde hemos aprendido a navegar esta palabra bíblicamente hablando. Y digo bíblicamente porque la confusión que hubo desde el libro de Génesis, capítulo 3, la confusión es que cuando Dios establece a un hombre y a una mujer y los pone en el núcleo de la familia, en el núcleo del hogar, los puso para que tuvieran autoridad, para que sojuzgaran, para que nombraran los animales, para que fueran administradores. Trágicamente, desde el libro de Génesis, nos encontramos que en lugar de autoridad, ellos empezaron a hacer o a vivir autonomía. Y el resto lo conocemos. Quisieron ser como Dios y, en fin, es un problema serio, el cual se acarrió. Hoy en día, como nunca antes, desde la situación del hogar, la situación a nivel tal vez trabajo, a nivel sociedad, despertamos muchos de nosotros a la realidad de Atlanta, Georgia, que trágicamente han tenido problemas con el concepto de autoridad. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? O sea, es una realidad por donde quiera lo estamos viendo. Entonces esta no es una palabra negativa, esta no es una palabra que va en contra de la democracia que practicamos. Estamos en el año de elección, entonces tenemos autoridad en elegir un presidente. Como padres tenemos autoridad sobre los hijos. Como seres humanos hay doctores que tienen autoridad sobre nosotros porque nos permiten o nos dan prescripciones médicas. En fin, todo eso que estoy mencionando no tiene que ser una experiencia negativa, pero puede ser un reto. De tal manera que esta mañana todo lo que quiero que pensemos, todo lo que quiero que hablemos con respecto a esto de la autoridad, porque esto es lo que nos lleva a pensar de la importancia de ello, es de recordar que el apóstol Pedro, iniciando la próxima semana, pero ahorita vamos a sentar las bases, nos va a pedir o le va a pedir a la iglesia que nos sometamos o que se someta a la iglesia hace 2000 años y ahorita a la cuestión de gobierno y comunidad. O sea, la cuestión civil. Ustedes llegaron aquí en sus carros, me imagino, porque ustedes se sometieron a leyes civiles. Espero que se hayan parado en todos los semáforos. Espero que hayan respetado los límites de velocidad. Porque eso pudieron haber ido más rápido, ¿verdad? Pudimos haber no parado en los altos, pero es el concepto de someternos. El reto que vamos a encontrar hace 2000 años y ahorita, ¿cómo le haces para someterte a un gobierno o al liderazgo en comunidad que va en contra de tus principios, de tus valores? ¿Cómo le haces para obedecer un liderazgo en tu trabajo cuando sabes que el patrón o sabes que la empresa está haciendo cosas cuestionables o no éticas? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces cuando te piden que hagas algo que va en contra de tus valores? ¿Qué acerca en el hogar? Como esposa, si estoy casado con un esposo que no compartimos la misma idiosincrasia y la misma perspectiva del evangelio, ¿cómo le hago para someterme a mi esposo? Si la Biblia me llama a someterme al esposo, pero mi esposo no está siendo digno de ser una persona a la cual me debo someter. O viceversa, ¿cómo le hago como hijo cuando mis padres no están modelando el evangelio? Todo es el contexto donde eventualmente Pedro va a decir, eventualmente necesitamos vivir una vida de sumisión en la cual, aún en la persecución. Esta palabra, una vez más, como autoridad, es una palabra negativa muchas de las veces, porque esto suena como, no sé cómo decirle esto, pero como alguien que permite ser bully, como alguien que permite el abuso, como alguien que eventualmente en un momento dado, y otra vez hoy en día hay movimientos como movimientos feministas que van a decir, a mí nadie me va a decir, yo no necesito un varón en mi vida. En fin, sí saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Es el concepto de autonomía, el concepto en el cual ha causado y sigue causando problemas hoy en día. Empezando el próximo domingo vamos a hablar de esto en detalle. Lo que vamos a hacer ahora
y por los próximos minutos es simplemente hablar lo que Pedro nos pide que hablemos, que en este caso es el versículo número 11. Si tienen una Biblia, capítulo 2, versículo 11, donde él dice, esta es la base de cómo lidiar con autoridad. Queridos hermanos, les ruego, hablo con ustedes como extranjeros, hablo con ustedes como advenedizos, como peregrinos. Y no sé si esas palabras son familiares a ustedes, están familiarizados, pero sí saben lo que es lo opuesto a un extranjero, ¿verdad? Un extranjero es alguien que es local, es nacional, es lo que llamamos en inglés, la palabra es indigenous, que es de aquí, en lugar de ser de otra comunidad. Entonces, aparentemente, el principio para poder navegar la cuestión de autoridad, la cuestión de cómo lidiar con esta situación racial que tenemos en Estados Unidos, cómo lidiar inclusive con la pandemia, porque es una situación donde tenemos que someternos a cómo nos sentamos o nos sentaron esta mañana, cómo le hacemos. La perspectiva no es lo que debemos de hacer, la perspectiva es quiénes somos. Una vez más, el punto aquí no es lo que debemos de hacer, aquí el punto es quiénes somos. ¿Por qué? Porque en un contexto no bíblico, la gente típicamente se enfoca en hacer cosas, en aprender cómo navegar, y eso lo vamos a hablar eventualmente, pero aquí primero tenemos que hablar acerca de quiénes somos. El concepto de extranjeros o peregrinos, una vez más, el concepto de alguien que no es de aquí, es el concepto, y algunos de ustedes me escucharon hablar acerca de esto hace 2 miércoles, el miércoles pasado y el antepasado, pero es el concepto de un tren, si pueden imaginarse esto como un tren, el cual en la punta del tren es una máquina, es un motor, es la máquina que guía el tren. El último de los vagones se le llama caboose, es la traducción que yo encontré de ello, pero esa es la manera en que lo ilustraría. Es el último de los vagones. Ustedes lo han visto eso, ¿verdad? Es un vagón que típicamente se usa como un tipo de hotel de recámara para los que conducen, para los operadores del tren. Ahí es donde descansan cuando son viajes muy largos. Pero este es el último de los vagones. Cuando Pedro está hablando de vernos nosotros, o que él nos habla como extranjeros y peregrinos, está hablando de una vida, de un hogar, de una iglesia, de una nación, que quien conduce el tren o la vida es la máquina. Y decimos la máquina en lugar de el último de los vagones, porque nosotros entendemos a la luz de la Biblia que la salvación del hombre inicia con la transformación de su espíritu, de que el hombre no es exclusivamente carne, de que el hombre no es exclusivamente emociones, de que el hombre no es exclusivamente espíritu. La Biblia enseña que fuimos creados a imagen de Dios, semejanza de Dios. Eso implica que somos espíritu, que somos intelecto o emociones, y también obviamente lo físico. El problema de nuestra generación es que a la luz de la Biblia, el último de los vagones, no que sea de menos importancia, es simplemente el orden que la Biblia enseña, son las emociones del hombre. Entonces el problema que vamos a encontrar en nuestra generación no es tanto cuando nos ponemos en una situación de autoridad, ya sea que alguien tiene autoridad sobre mí, ya sea que yo estoy tratando de gobernar o de liderar a mis hijos o el matrimonio. El problema es cuando nuestra vida es gobernada por las emociones. Entonces, si esto fuera un tren, regresando a esto, Pedro está implicando, ustedes que son extranjeros, que son peregrinos, es que ustedes, la perspectiva de ustedes es que en el mundo espiritual, que es lo que ustedes son, porque es lo que permanece para siempre, ¿verdad? Cuando el hombre muere, cuando la persona muere, el cuerpo regresa ¿a dónde? Regresa al polvo donde salimos. Entonces, en la cuestión espiritual, Pedro está implicando que esa es la máquina que guía. Trágicamente nuestra cultura ha invertido el orden del tren y tenemos una generación que estamos siendo guiados por el último de los vagones. Entonces, esa es la expresión de Pedro al decir, ustedes son extranjeros, ustedes son peregrinos. Y lo que quiero que hagan, eso es lo que quiero que pensemos, si la vida es un tren y debe de ser guiado por el Espíritu. Entre paréntesis, no estamos hablando del espíritu de la persona que es cristiana. Estamos hablando del Espíritu de Cristo dado a la persona. Porque ustedes a lo mejor lo saben, a lo mejor no, pero se lo voy a comentar otra vez. La salvación del hombre, para que el hombre pueda ser, si esta es la vida, si este es el hogar, si esta es la nación, la iglesia, y el motor de arranque, la máquina, que no se ve en la foto, pero imaginamos que es el primero de los vagones, el primero de lo que guía la máquina, el espíritu del hombre para que pueda
ser un seguidor de Jesús, tiene que pasar por 3 transacciones legales. Estoy hablando de legalidad, no estoy hablando de cómo te sientes, de cómo estás viviendo, de cómo te trataron o hacia dónde va esto. Y la legalidad es esta, que el primer Adán en Génesis me transfirió legalmente su rebeldía y su condición. Eso implica que cuando un bebé nace, y en la iglesia tenemos bastantes bebés y tenemos varias personas embarazadas que van a tener bebés, cuando ese bebé nace muerto espiritualmente. No hay nadie que nazca con su motor conectado a Dios. Todos sin excepción somos enemigos de Dios, porque el primer Adán nos transfirió su pecado. Legalmente todos nacemos muertos espiritualmente. La segunda transacción legal, que es la que espero que todos la hayamos experimentado, es que ahora ese pecado en nosotros, en mí, haya sido transferido a Cristo ya. Y es el perdón de pecados. Eso es lo que sucedió ese viernes cuando Cristo, estando en un madero, el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Cristo se convierte en la acumulación de nuestra rebeldía, porque lo que Adán me transfirió a mí, yo se lo transferí a Cristo ese viernes, y alguien tuvo que morir en una cruz y ese fue Cristo. Entonces es la segunda transacción legal. La tercera transacción legal es la que sucede el domingo en la mañana. Cuando Cristo resucita, ese domingo en la mañana, Él me transfiere, como yo le transferí mi culpa, mi pecado a Él, no mis errores, mi pecado, mi rebeldía, donde abiertamente, alevosía y con desventaja, yo me rebelé delante de Dios. No fue un ups, no fue un accidente, no fue un se me resbaló, fue como Adán. Literalmente, con toda la ley, escogimos rebelarnos. En la tercera transacción es ahora la justificación, la gloria, la perfección de Cristo ha sido dada a nosotros. Esas 3 transacciones es lo que implica una vida guiada por el Espíritu. Si no atravesamos esas 3 transacciones legales, entonces nuestra vida va a ser guiada no por el Espíritu, pero por espíritus. No por el Espíritu, pero por circunstancias. No por el Espíritu, pero por emociones. No por el Espíritu, pero eventualmente, observen esto, ya que son peregrinos y extranjeros y que su vida está siendo gobernada por el Espíritu de Cristo transferido a ustedes, observen, es que ahora quiero que se aparten ¿de qué cosa? En otras palabras, el problema no es cuando esto está en nosotros, el problema es cuando los deseos pecaminosos son o se convierten en el motor de arranque. Es cuando entramos en la clásica manera de pensar que si lo siento debo de hacerlo porque, ¿me explico? ¿Cómo voy a vivir con una vida restringida? Si mi hijo siente hacer esto, debe de hacerlo. Si mi hija siente, entonces eso no funciona, porque observen lo que está diciendo Pedro. Pedro está diciendo, ahora que ustedes están siendo conducidos no por el último de los vagones, pero por el Espíritu de Cristo que ha sido dado a ustedes, eso implica que necesitan apartarse de algo que ya está en ustedes. El ser una persona guiada por el Espíritu de Cristo no implica que esto desaparece. Es simplemente, eso es importante, es simplemente que los deseos pecaminosos ya no están activados en mí. ¿Sí captamos eso? Una vez más, no es que esto desaparece. La tentación siempre va a estar presente hasta el día en que muramos. Es simplemente que legalmente, así como hablamos de 3 transacciones legales, legalmente somos libres del pecado. Romanos capítulo 6, léanlo. Y es la legalidad de una separación, porque el problema del hombre es una legalidad aparte. En otras palabras, las acciones, el temperamento, los fracasos, los deseos pecaminosos, eso es parte de lo que produce la legalidad de estar desconectado con Dios. Pero en Cristo esto ha sido desactivado. Por lo tanto, aquí es donde dice el apóstol Pedro, aparten de ustedes los deseos pecaminosos. Parte de ello es porque lo que está diciendo, y este cabuz es el último de los vagones, está diciendo mantengan. Y si estuvieron aquí la semana pasada, a lo mejor se van a acordar de eso, pero la semana pasada aquí tuvimos en una entrevista al doctor David Hernández. Y la conversación estuvo basada en Marcos capítulo 10, que es el joven rico interactuando con Cristo. Y el punto de la conversación es esta: el joven rico viene y dice, yo he cumplido todos los mandamientos que necesito hacer para ser salvo. Y Cristo le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y literalmente tu tren, que está siendo guiado por el último de los vagones,
Sí, tiene que voltearse y tiene que ser guiado por mí, porque el hecho que hayas cumplido la ley es bueno, pero yo, Cristo dice, yo, mírame, joven rico, mírame, yo soy la razón por qué existe la ley. En otras palabras, la ley, la palabra de Dios, los 10 mandamientos existen no para que evites el infierno, no para que simplemente evites pandemias o evites falta de desempleo o cáncer. La razón que existe la obediencia es porque yo soy la razón de la obediencia. Entonces en este caso Cristo le está diciendo, hey, necesito que vendas todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Trágicamente cuando Cristo le dice al joven que tiene que dejar de ser guiado por el último de los vagones y Cristo diciendo, yo voy a guiar tu vida, trágicamente el joven decide ser guiado por el último de los vagones y se va triste e implica a una eternidad sin Cristo. El punto es, ¿qué está guiando nuestra vida? Emociones, intelecto, deseos, anhelos, frustraciones. ¿Qué es lo que guía nuestra vida? El punto aquí simplemente es esto, que cuando hablamos de resistir, lo que el apóstol Pedro está implicando en que la iglesia resista es lo que hemos llamado el deísmo moralista terapéutico o terapeuta. ¿Qué es esto? Esta palabra deísmo es lo que tiene que ver con alguien que cree que hay un Dios. No necesariamente que es cristiano. Lo que creemos históricamente es que hubo un grupo de personas que son los que instituyeron o crearon la Constitución de Estados Unidos. No necesariamente eran cristianos, eran lo que se le llama, eran personas que creían que había un Dios. Entonces, en las iglesias hoy en día tenemos un montón de gente que cree que hay un Dios. Pero ustedes y yo sabemos que para que nuestra vida sea guiada por el Espíritu de Cristo en nosotros, no es suficiente que haya un Dios. Él tiene que ser nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ese es el punto. Si hay un Dios, lo cual existe, la pregunta no es qué es lo que tú piensas o qué es lo que yo creo con respecto de la persona de Dios. La pregunta es qué dice Él acerca de su persona. Y cuando la Biblia te habla acerca de Dios, te dice que Él es un Dios santo, que Él es un Dios justo, que Él es un Dios el cual no va a ser burlado. Él es un Dios en el cual Él dice desde el principio de la historia, no tendrás dioses ajenos delante. Entonces, en otras palabras, no es suficiente que nuestra generación simplemente, no es suficiente que la iglesia, que el cristiano, que los hogares creamos que haya un Dios. Eso no es suficiente. Es importante, pero no es suficiente. Entonces, cuando simplemente creemos que hay un Dios, pero no realmente el Dios del universo, el que controla mi vida, el que guía mi tren y el que realmente es el motor de arranque, lo que va a suceder es que va a ponernos a nosotros en un contexto de simplemente moralidad. Donde aquí el punto es no divorciarnos, aquí el punto es no agarrar pandemia, aquí el punto es no perder el trabajo, aquí el punto eventualmente es no ir al infierno. Eso es todo lo que necesitamos. Pero realmente alguien que gobierne, que dictamine, que establezca, que siente los patrones de cómo vivir, realmente no, porque para eso soy. ¿Por qué? Porque todos somos buenos, o sea, gente mala son algunos, pero en general todos somos, ¿qué cosa? O sea, siempre tenemos una excusa por qué no estamos viviendo los parámetros de quién. El joven rico la semana pasada vino y dijo, hey, yo he cumplido toda la ley, ¿verdad? Dijo eso él. El punto es que personas moralistas, personas con moralidad que ven la meta como ser morales o ser buenos, es el tipo de persona que toda conversación inicia ¿con quién? Conmigo. Es el tipo de persona que siempre se va a defender y siempre tiene un argumento por qué hace, dice o no hace o no dice, porque él o ella es el punto de enfoque. Entonces, eso no es lo que la Biblia enseña. Y la última cosa es, si creemos que hay un Dios, pero Él existe para que a mí no me pase nada malo, una vez más, sabemos que hay un Dios, y la razón que hay un Dios es simplemente para que a mí no me pase nada malo. Entonces, ¿cuándo hay problemas en mi vida? Porque todos tenemos problemas, ¿verdad? Cuando algo sucede y no funciona, lo que necesito es ¿qué cosa? Necesito terapia, necesito consejería, necesito coaching, necesito alguien que me ayude a enderezar porque la cosa está media difícil en la casa y últimamente no me he sentido bien. Entonces oramos para que alguien. Ese no es Dios. Dios no es un terapeuta, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Dios es Dios.
Dios es aquel que el apóstol Pedro nos está recordando, que es aquel que está obrando o ha obrado a través de una transacción legal que se llevó a cabo en la cruz entre la demanda de un Dios justo, que a la misma vez de ser justo es un Dios de misericordia y compasión. Véame tantito, es un Dios justo que demanda santidad, que demanda perfección, pero en su misericordia proveyó, y eso es lo que significa el indicativo, significa que proveyó al justificador. Entonces, cuando Él demandó la santidad, demandó perfección, demandó en el cual dice Biblia, sed santos porque yo soy santo, Él proveyó al santo de Israel, Él proveyó a Cristo. Entonces, en la cruz, el indicativo es la transacción legal donde el Padre demanda que el Hijo muera por los pecados del hombre, de tal manera que su muerte es simplemente el vehículo para que el Padre en el tercer día, a raíz de esta experiencia, el Padre resucita al Hijo de entre los muertos. Y toda persona que pone su confianza en lo que el Hijo hizo por el Padre, en el Padre, tiene vida eterna. Esto produce una conducta. Esto es la conducta de Cristo, esa es la conducta de la iglesia. Cuando el apóstol Pedro está hablando acerca de que no alimentemos las pasiones de la carne, está hablando de esto. Dejen de pelearse, dejen de tener lo que se le llama problemas con la autoridad. Vean tantito. Pero esto solamente tiene sentido basado en el carácter de Cristo. Esto no puede estar a la deriva de lo que tú y yo pensemos que debemos de hacer. Una de las características de un seguidor de Jesús o de alguien que su vida está guiado por el Espíritu de Cristo que ya habita en él es que perdemos el derecho de determinar cómo voy a vivir, cómo voy a sentir, cómo voy a querer a mis hijos, cómo voy a lidiar con esto y esto. Esto es el producto de esto. Esto fue dado a nosotros en el proceso de 3 experiencias o 3 transacciones legales que ya expliqué. Esto es lo que estoy hablando, pero se cristaliza y sale a flote en momentos cuando se presenta la presión y la realidad de cuestiones de autoridad. Por eso es que legalmente hemos dicho en la salvación del hombre, es que legalmente el hombre, basado en el indicativo, en lo que Cristo hizo, no en lo que yo he hecho, no es que yo me sienta salvo todo el tiempo, no es que no tenga dudas o cuestionamientos, no es que de repente las pasiones de la carne salen a flote, no, estamos hablando basado exclusivamente en la perfección de Cristo Jesús. Legalmente yo soy, ¿qué cosa? Ok, el día de ayer aquí yo casé a una pareja. Los casé el día de ayer. Y el día de ayer cuando los casé me trajeron la licencia de matrimonio que ellos sacaron de la corte en Hidalgo y del condado de Hidalgo en Edimburgo. Me la trajeron y el papel en la parte de arriba, si ustedes han visto una licencia de matrimonio, en la parte de arriba viene la información del condado, de la pareja, y luego la sección de en medio es la que el ministro o quien los vaya a casar tiene que llenarla. Entonces los casé, hicimos la ceremonia y hicimos lo que típicamente hacemos en las bodas. Y después de que los casé, literalmente tomé ese atril, ese podium que está ahí, y ahí me apoyé y empecé a llenar el papel, el documento. Puse la fecha, puse el condado donde estoy casando, puse mi nombre porque lo requiere y lo firmé con mi firma. Pero les recordé y les dije, y eso lo sabían ellos, ese documento no es válido hasta que ustedes lo regresen ¿a dónde? A la corte, porque la última sección, son 3 secciones, información de ellos, quien los casa, y el último es la corte. Ellos tienen que sellarlo y firmarlo. Cuando ellos lo sellan y lo firman, se lo regresan a ustedes y están legalmente, ¿qué cosa? Ustedes y yo sabemos, por los que estamos casados, que el hecho de que estemos casados legalmente no implica que todo el tiempo nos sentimos casados. No implica que el matrimonio siempre está, ¿sí me explicó? Como el día de ayer, que ayer todo era color de rosa. No, eso no implica, pero el hecho de cómo nos sentimos no altera, ¿qué cosa? La legalidad. Entonces traduzcan eso en la salvación. En la salvación, cuando la situación se pone donde están retando o retamos la autoridad, tenemos un gobierno, tenemos un sistema en el trabajo, en la escuela, que nos pone en una situación difícil, donde está poniendo a prueba realmente si vamos a ser guiados por el Espíritu de Cristo o ser guiados por lo que yo pienso, por lo que yo siento, por lo que yo creo, por lo que yo entiendo o por lo que se me ha dicho. En ese momento, la base del ser humano no es el cambio de las circunstancias, que yo me sienta como un salvo, que yo me sienta como un hijo de Dios.
Dios está basado literalmente en algo que sucedió como parte de la transacción legal triple. Ya se los dije, Adán a mí, de mí a Cristo y de Cristo a mí, ya lo expliqué eso, donde ahora legalmente yo soy inocente delante de Cristo. Probablemente tantito. Eso es lo que explica que como hogar, como matrimonio, como hijos, como iglesia, tenemos que dejar de estar recordando los errores que cometimos, el pecado que cometimos. Si la persona ha pedido perdón, es obvio que el prerequisito es perdón, ¿verdad? Tiene que ser perdonada la persona. Perdón, arrepentimiento es un cambio de pensar y un cambio de sentir. Si la persona sigue pensando igual o haciendo lo mismo, es obvio que no se ha arrepentido y por lo tanto no es inocente. Pero si la persona, el hijo, el esposo, la suegra ya pidió perdón y lo demuestra con cómo piensa y cómo siente, es una obligación que tenemos. Tenemos que perdonarnos unos a otros. Entonces, legalmente inocente, legalmente como si nunca hemos, así es como nos ve Dios, como si nunca hemos, ¿qué cosa? No errores, es pecado. Delante de Dios es pecado, no son errores, ¿verdad? Y nos ve como si alguien que ha cumplido la ley en su totalidad y finalmente, legalmente somos, ¿qué cosa? Una vez más. Recuerden que esto que estoy diciendo, Pedro está comunicándolo a una iglesia en persecución, a una iglesia que está siendo abusada, a una iglesia que están perdiendo todo por el evangelio, pero tienen que basar su experiencia en el reto de que en medio de todo ello lo que implica es que somos, usó el término de extranjeros. ¿Y qué fue la otra palabra? Extranjeros y alguien que es de otro país, extranjeros y simplemente no de este país. Por lo tanto, somos personas con doble ciudadanía. ¿Por qué? Porque una vez más, cuando ustedes manejaron para venir aquí, ustedes siguieron, me imagino, las leyes viales o civiles. Yo espero que todos estemos pagando nuestros impuestos. Yo espero que estemos siguiendo la cuestión del distanciamiento social. Tenemos leyes que seguimos porque somos parte de este mundo, ¿verdad? No pertenecemos a este mundo, pero somos parte de este mundo. Somos afectados positivo o negativamente por este mundo. Entonces, nuestra ciudadanía es doble. ¿Qué es lo que implica? Eso es lo que implica, véame tantito, porque eso es lo que yo espero que transfiramos, que llevemos, que hablemos, que oremos, que comuniquemos en el hogar. Porque mi tiempo con ustedes es muy corto. La oportunidad de poder conectar está limitada ahorita, pero en el hogar ustedes pueden hablar de esto. ¿Qué es lo que implica ello? Implica que en esta vida la perspectiva de esta gente, de Pedro, de sus seguidores, de la iglesia, era que vivimos en medio de dos eras, en medio de dos temporadas, en medio de dos situaciones. La primera es la era de maldad, la era en la cual Satanás ha reinado, Génesis capítulo 3, y es en la era en la cual el Mesías, Cristo Jesús, ya vino, ya nació, su reino es presente, está presente, pero gobierna temporalmente el príncipe del aire. Eventualmente Cristo viene por segunda vez y literalmente va a enderezar todo lo malo, todo el racismo, todas las pandemias, toda la muerte va a ser completamente borrado y va a ser restituido. Veme tantito. El reto de la iglesia hace 2000 años, que es el reto de nosotros, es que nosotros vivimos en medio de las dos eras. ¿Qué implica ello? Que legalmente ya soy salvo, nada más que no he sido transformado a su imagen. Eso sucede cuando muero, ¿no es cierto? O sea, somos hijos de Dios, pero muchas de las veces no nos sentimos como hijos de Dios. La invitación que yo tengo para nosotros esta mañana, simplemente para orar, es esto: Dejemos de permitir que el último de los vagones siga conduciendo la vida. ¿Por qué? Esta es la razón. Esto es extremadamente importante. Porque si dejamos que alguien más, en lugar de el Espíritu de Cristo que habita en nosotros, guíe nuestra vida, cuando la tensión se presente de una pandemia, de la economía, de un montón de cosas que pueden pasar en medio de la tensión, de la situación difícil, la tensión, la manera típica de reaccionar de un cristiano que está siendo guiado por el último vagón es que va a venir a Cristo, va a orar a Cristo para que Cristo le resuelva la tensión, para que Cristo le ayude a cómo no tener lo que está viviendo o experimentando. Cristo no murió para resolver la tensión. Cristo murió para darnos la habilidad de gobernar nuestra vida en medio de la tensión. Cristo no murió para simplemente hacernos inmunes de problemas, necesidades. Pedro nunca va a garantizar que la iglesia va a estar inmune. Pedro está diciéndole a la iglesia, como hijos de Dios, dejemos de ser guiados por el último vagón, por tus propias filosofías, por tu deísmo, ¿qué dijimos? Deísmo moralista
terapéutico. Dejemos de pensar que todos somos buenos, dejemos de pensar que lo que hemos cometido son simplemente errores o deslices, pero que realmente pecado no existe. Porque pecado es el que hacen aquellos que andan allá quemando edificios, ¿verdad? Pecados son los que andan matando gente en nombre de tener autoridad. En fin, podemos enumerar y etiquetarnos unos a otros. ¿Qué es el punto aquí? El punto aquí es de que aprendamos que el llamado del cristiano es no estar ausente o esquivar o evadir la atención, es ver la gracia, la plenitud de Cristo en medio de la atención. Es por eso que simplemente Él nos recuerda que en medio de todo esto, la razón por qué nos apartamos de ello es porque todo eso está combatiendo en medio de nosotros. El medio hermano de Cristo, llamado Santiago, escribiendo a la iglesia que también está en persecución, ese es el medio hermano de Cristo, hijo de María y de José, escribe un libro en el Nuevo Testamento, el cual no está hablando de pertenecer, está hablando de someterse a Dios. Ya le pertenecían, por eso la puse extra aquí, pero los que ya le pertenecen, nada más que no están sometiéndose, dice él, pregunta a la iglesia: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes como familia? ¿Por qué? ¿Por qué tanto pleito? Como sociedad, ¿por qué tanta situación racial? ¿Por qué todo eso? Dice, ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? En otras palabras, la razón que estamos en medio de estos problemas no es porque ellos son problemáticos, es porque habita en nosotros el problema. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, ¿cómo piden? Piden con el último vagón en mente. Porque esta es la tragedia. Y ayer se los dije a la pareja que casé, ¿sí? Típicamente nos casamos, típicamente iniciamos algo, un negocio, iniciamos una relación. Trágicamente, cuando somos guiados por el último vagón, pensando, ¿de qué manera me beneficia a mí? Si voy a la iglesia es porque me va a beneficiar a mí. Si voy a perdonar es para que me beneficie a mí. Y Santiago dice, hey, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias, ¿qué cosa? Otra vez el egocentrismo. Versículo 4, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad no entre ustedes, es con Dios? De tal manera que dice, si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve o siempre será, ¿qué cosa? Entonces aparentemente guiar tu vida por el último vagón, sea tu filosofía, tu crianza, tu entendimiento, lo que sientes, lo que piensas, tus temores, lo que sea, cuando la guías así, dice Santiago, eres enemigo literalmente de Dios. Esta mañana la oración es simplemente esta, de que entendamos que cuando conocemos el concepto de conocer es intimidad con Dios, es la manera en que Adán conoció a Eva y concibió. Una vez más, Adán conoció a Eva, la conoció, y en ese conocerse, en esa intimidad, ella concibió. Entonces, ¿qué tipo de conocimiento es ese? Es un conocimiento extremadamente cercano, y en ese conocimiento ella produce un hijo. Es el tipo de conocimiento que necesitamos con Dios. Una cuestión de que no podemos conformarnos a simplemente creer lo que alguien más nos dice. Es el entendimiento de que necesitamos una relación íntima con Dios. Por lo tanto, vean esto: cuando tienes una relación íntima con Dios, vas a saber quién es quién. No tú. Por aquí el punto es que no te conozcas a ti mismo. El punto aquí no es de que tú te realices. ¿Se han dado cuenta que el mundo de hoy en día dice simplemente realízate? Simplemente saca lo que realmente eres, tu personalidad, tus inclinaciones. Y no estoy en contra de nosotros mismos, pero el punto de la historia no somos nosotros. ¿Quién es? Esto es lo interesante, que cuando sabes quién es Dios, vas a saber quién eres tú. Y a menos que sepas quién es Él y veas tu persona a través de lo que dice Él, de Él y de tu persona, vas a saber qué hacer. Yo no sé si esta mañana sentimos la urgencia de saber qué hacer, pero no sé si se han cansado o nos sentimos cansados, donde por más que hacemos, la cosa no está funcionando. ¿Se han dado cuenta de eso? Y no quiero sonar pesimista, pero simplemente recuerden que esto del hacer, la conducta de mover el tren, esto es inevitable, algo tenemos que hacer. Pero cuando conoces quién es Dios, te das cuenta que tú y yo no fuimos diseñados para mover el tren. Es el Espíritu de Cristo, que es la expresión de Dios en nosotros, es la que está diseñada para que evitemos o dejemos de perpetuar la mentalidad de que es mi tren, a mí nadie me dice qué hacer, por eso estudié, por eso trabajo. La clásica que antes de casarnos tú sabías. ¿Sí me explico? Todo eso desaparece cuando entendemos quién es Dios. La tragedia de la iglesia hace 2000 años, la tragedia de nuestras iglesias hoy en día es que sabemos lo que alguien más nos dice
que es Dios. Sabemos lo que alguien más nos ha simplemente compartido, en lugar de literalmente saber en un concepto de intimidad quién es Dios. Porque a menos que sepamos quién es Dios, nunca nos veremos como extranjeros, como advenedizos. Siempre pensaremos que esto es todo lo que hay en la vida, por lo tanto tengo que guiarme por lo que veo, por lo que escucho, por lo que pruebo, por lo que toco, por los sentidos, en lugar de ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Mi invitación es de que nos mantengamos entre los incrédulos con una conducta que sea ejemplar, una conducta en la cual, cuando estamos en medio de las batallas, literalmente sea la expresión, cuando atravieso problemas, que sea la expresión no de mi carácter, no de mi filosofía, pero la expresión de 33 años de la vida de Cristo, de tal manera que ellos, los incrédulos, van a literalmente acusarnos de que hacemos el mal. Pero es ahí donde el incrédulo trágicamente usa las batallas como fricción, las usa para acordarse de que ellos no pueden, o que tienen su propia credibilidad de lo que ellos hacen. Esta mañana la invitación es simplemente esto: que en medio de las acusaciones, que esperamos que sean falsas, porque nosotros hemos aprendido a mantener la conducta correcta, es que al final de la historia no es que la situación va a acabar mejor. Al final de la historia no es que el negocio va a florecer, lo cual oramos. Al final de la historia no es de que voy a sanar del cáncer, lo cual esperamos. Al final de la historia no es que la pandemia va a disiparse, lo cual oramos. Vean tantito. Al final de la historia, la bendición es que alguien, en lugar de ser yo, va a ser glorificado. ¿Quién es ese alguien? En medio de mis batallas, el Señor será glorificado, y la glorificación de Él es simplemente que al final del día Él vendrá a traernos esa salvación. Al final del día es que Él visitará nuestra vida, y en el día en el cual Él se haga presente. Esta mañana Él está presente, Él desea hacer esto en medio de nosotros, y la invitación es de que a lo mejor por primera vez abramos nuestro corazón a Él.